Muy buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Es un gran gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y en este día tan maravilloso que Dios nos ha regalado, es un privilegio enorme, el cual nos llena de gozo, saber que cada día podemos aprender más de Él. Vamos a poner en manos de Dios este devocional de esta mañana, para que sea Él bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria. Te damos infinitas gracias, Padre, por este momento. Nos permites poder entrar ante tu presencia, Padre. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por si te hemos fallado en algo o algo no hemos hecho conforme a tu divina voluntad, Padre. Pero sabemos que tú eres misericordioso con cada uno de nosotros y nos libras de todo pecado, Padre. Gracias te damos en esta preciosa mañana, en la cual venimos a escudriñar tu santa palabra y te pedimos que seas tú obrando a través de tu palabra en la mente y el corazón de cada uno, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, y te decimos amén y amén. Hermanos, en esta preciosa mañana vamos a escudriñar la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el libro de Salmos, capítulo 3, como tema, confianza en Dios. Hermano, mire que no sé si usted en algún momento ha reflexionado cuando usted pasa situaciones complicadas y usted sabe que usted por sí solo no puede hacer nada y pone la confianza totalmente en Dios y ve los resultados positivos, ve que todo lo que está haciendo es agradable y perfecto cuando lo pone en manos de Dios. Pero cuando lo quiere hacer por sus propias manos, por su propia mente, por su propia forma de ser, no son los resultados esperados, los mejores resultados. Y aquí vamos a leer en la palabra del Señor, en Salmos capítulo 3, que nos dice de su palabra: Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. Miren qué maravillosa lectura, hermano. Cuando usted clama al Señor, cuando usted lo hace con una confianza, sabiendo de que todo lo bueno, todo lo perfecto viene de parte de Él. Miren el versículo 1 y 2, hermano, donde David, el rey David, estaba pasando situaciones difíciles. ¿Y con quién tenía el problema en ese momento, hermano? David estaba pasando problemas con su hijo Absalón. Imaginen, hermano, que de dónde venía el problema. Venía desde su casa. El problema que él estaba teniendo en ese momento no era con un particular, era con su propio hijo, con Absalón. Absalón estaba en contra de él, quería matarlo. Pero viene él en su angustia
Él ve que él no puede hacer todo, que él no puede hacer por su propia fuerza, no va a poder salvarse. Pero se entrega en las manos del Señor y por eso en este salmo le dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, dice en el versículo 1. Y el doble dice, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Y empezaban hasta a dudar de él. No creían de que él ya podía librarse de lo que estaba viviendo. Imaginen qué difícil, hermano. Este era un momento difícil que estaba pasando el rey David, pues estaba enfrentando una sublevación contra su gobierno, con el agravante que su hijo Absalón lo comandaba. Imagínense, hermano, qué difícil situación. Hermano, ¿se imagina usted? O ha visto casos, o ha escuchado, que a veces los problemas que tal vez está pasando un padre son con su propia familia, son con sus propios hijos. Después de que usted como padre ha dado todo lo mejor por ellos, y vienen los hijos y se vuelven rebeldes. Y entran en una rebelión, hermano, tan tremenda que ellos quieren llevárselo de encuentro y quieren que las cosas se hagan como ellos dicen. Mire qué difícil situación. Eso estaba pasando el rey David. ¿Y qué pasaba? Ya Absalón había estado agarrando tanto poder que muchos del pueblo de Israel ya se estaban uniendo a esta rebelión que él estaba. Imagínense, él había logrado tener esa capacidad de convencimiento para luchar en contra de su padre. Ahora, ¿por qué viene el problema? Viene el problema por el dolor que él sentía, el dolor, ese deseo de venganza de Absalón, porque ya sabemos por la violación de su hermana Tamar por Amón, otro de los hijos de David. Entró esa etapa de rebeldía y Absalón quería vengarse. Y fue creciendo tanto hasta convertirse en una sublevación contra su padre. Y poco a poco fue convenciendo gente para que se opusieran al rey David. Hermanos, ¿cuántos hijos hay de que ponen en contra de sus padres? Y hasta empiezan a hablar mal de ellos. Y empiezan a hablar con otras personas y a convencerlas y decirles de que su padre es posible que es malo, que no es lo que miran en él. Y empieza, imagínense, hermano, que un hijo empieza a hablar de uno de nosotros. Pues posiblemente le van a creer también, porque pues la gente dice, bueno, si es hijo de él lo conoce, él sabe cómo se comporta. Pues esa situación difícil estaba viviendo el rey David. Y él ya estaba perdiendo las fuerzas. Él no sabía cómo hacer ya, pero él vino y buscó a Dios. Dice que David no pudo manejar este problema entre sus hijos y no logró que sanaran o se restauraran. Incluso venía en decadencia moral al perder a su hijo por haber matado a Urias, el esposo de Bexabé. Imaginen que las situaciones de David cada día eran más complicadas, cada día eran más complejas. Hermano, ¿cuántas personas están día tras día de una situación, medio salen de una y caen en otra? Está en un problema y viene otro. Pero, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Será que hacemos como el rey David? Vamos a Dios y le clamamos y le decimos, Señor, yo no puedo, pero yo confío en ti, tengo la confianza total que tú me vas a librar, que tú me vas a sacar de esto. ¿O qué pasa con nosotros, hermano? Estamos en una situación difícil y más bien se nos olvida
ir donde nuestro Señor Jesucristo y clamarle a Él y que sea Él nuestro escudo, que sea Él nuestro ayudador, como es la cita que acabamos de leer en Salmos 3, capítulo 3. El rey David, hermanos, él ya no podía. Él ya estaba con esa carga en su mente, ya no podía hacer nada. Pero había algo importante en él, hermanos. Sin embargo, decide buscar a Dios y aferrarse a Él. Conociendo Él la misericordia de Dios, buscó aferrarse en Él. Él sabía de la misericordia y el poder que Dios tiene para sacarlo de una situación difícil. Eso es lo que hizo David. Hacemos eso nosotros, hermanos. Reflexionemos un momento en eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos aferramos a la misericordia de Dios conociendo el poder de Él? ¿O aún así seguimos dudosos y creemos que nosotros mismos podemos hacer todo? David no, lo buscó. Ahora, esto mismo nos debe alentar a nosotros, hermanos, cuando creemos que no somos merecedores. Porque cuando pensamos que por haber cometido errores, por haber pecado, que Dios nos descarta y no nos quiere. No, 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 hermano. Dios tiene misericordia de usted y le va a perdonar. Pero hay que buscarle de corazón, entregarse totalmente. David sabía que en el Señor se podía refugiar con toda tranquilidad y confiar totalmente en Él, en este momento difícil que estaba pasando. Lo mismo debemos de hacer nosotros, hermanos. En una situación difícil, debemos de confiar totalmente en Dios y hacer como hizo el rey David. Confiaba totalmente en Dios. Sabía que Dios lo iba a respaldar. Sabía que Dios lo estaba respaldando. Ahora reflexionemos para nuestra vida. ¿Qué está pasando? Estamos haciendo lo mismo. Llegan momentos difíciles y nosotros venimos y le clamamos a Dios, nos entregamos totalmente a Dios porque sabemos que Él nos va a respaldar en cualquier situación difícil que estamos viviendo. Mire, hermano, cualquier situación que usted esté pasando, que yo esté pasando, posiblemente no es la primera, pero ya aprendimos de eso, tenemos alguna experiencia de eso. El rey David ya había pasado situaciones difíciles cuando el rey Saúl también lo quería matar, pero él ya había agarrado experiencia de esa situación. Por eso buscó de Dios totalmente. Ahora nosotros también debemos de pensar que tal vez no es la primera situación o el primer problema que estemos pasando en nuestra vida, pero si aprendemos de esa experiencia vivida y nos entregamos totalmente en Dios, sabemos que vamos a hacer y vamos a recibir la misericordia y ese poder de Dios. Hermanos, nosotros no debemos de dudar de que cualquier situación, por muy complicada que parezca, entreguémosla en la mano de Dios. Confiemos en su misericordia y en su poder, que Él nos va a librar por muy difícil que sea la situación. El rey David clamó al Señor, le dijo al Señor que confiaba en Él, con una confianza total, con una confianza verdadera. Y eso le ayudó mucho a él para salir de la situación que estaba viviendo. ¿Sabe por qué? Porque al final Absalón no pudo con él. Su hijo no pudo con él. Absalón murió. Fracasó en su plan de querer derrocar a su padre. Se sintió triste porque era su hijo. Pero él estaba haciendo las cosas incorrectas. Y Dios hizo lo correcto ante David para que David saliera bien librado de la situación que estaba viviendo. Así Dios, hermanos, puede sacarlo victorioso a usted de cualquier situación que esté viviendo, por muy difícil que parezca.
aunque se hayan incrementado cantidad de enemigos contra usted. Dios lo va a librar porque sabe que usted le clama de corazón y usted es un verdadero hijo de Él. Dios le va a guardar y le va a cuidar con toda su misericordia y su poder. Así que, hermano, yo le invito, entregue sus cargas al Señor en cualquier situación, momento difícil que esté viviendo, y Él le va a respaldar. Hermanos, solamente puedo decirles en esta preciosa mañana que Dios le guarde, que Dios le bendiga y que le llene de mucho gozo en su corazón. Bendiciones. Yo tengo un gozo inexplicable, es su presencia